Increíble faxineira defiende a niña cadeirante y descubre oculto secreto familiar sorprendente. La brisa suave de Santiago acariciaba el rostro de Rosa mientras barría la vereda de su barrio. A sus 40 años, se había convertido en una experta en limpiar casas ajenas, un trabajo que la sostenía y que absorbía su energía, pero no su espíritu. Con una voz cálida que resonaba entre los vecinos, era considerada un pilar fundamental, aunque rara vez recibía reconocimiento. Sus pensamientos, sin embargo, eran un torbellino de dudas y miedos, especialmente al enfrentar su lucha diaria por sus 2 hijos. Hoy, mientras recogía la última acumulación de hojas secas, su mirada se posó en Valentina, una niña de 10 años que, a pesar de su silla de ruedas, brillaba con risas y juegos al lado de otros niños. Pero el aire festivo se tornó tenso cuando un grupo de adolescentes se acercó, rodeándola con gestos que destilaban hostilidad. El corazón de Rosa se aceleró. Recordó a su propio hijo, quien había soportado burlas por ser diferente. ¿Qué podía hacer ante esa injusticia? Sus instintos le gritaron que debía actuar, pero la incertidumbre la envolvía. ¿Y si eso desataba más problemas? La voz de su madre resonó en su mente: nunca te interpongas en la vida de otros, solo elige tus batallas. Pero Rosa sabía que Valentina necesitaba apoyo. La imagen de la niña visiblemente afectada y la angustia en su mirada la impulsaron a dar un paso adelante. Era un dilema moral que la desgastaba: luchar por lo que era justo, arriesgando su trabajo y la estabilidad que se había esforzado tanto por construir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión continuó creciendo. Rosa se dio cuenta de que cada vez que miraba hacia Valentina, su propia voz interior la cuestionaba: ¿realmente podría hacer una diferencia? La idea de encontrarse con los adolescentes y confrontarlos la llenaba de pánico. No era solo su instinto maternal, era el peso de toda su vida, la historia de su ser que siempre había luchado en silencio. La claridad que sentía al ver la injusticia la empujaba a una acción que podía costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. La confrontación llegó, y Rosa se vio frente al grupo. Las palabras se enredaron en su garganta, pero una chispa de determinación encendió su voz. ¿Por qué se burlan de ella? Los murmullos llenaron el aire, la tensión creció como una tormenta inminente. ¿Qué pensaría su familia, sus hijos? ¿Estaba haciendo lo correcto o simplemente alimentando un fuego más grande del que podría manejar? La respiración se volvió difícil, cada latido resonaba en su mente como un tambor. En la penumbra de la noche se sintió atrapada entre sus deseos de proteger a Valentina y sus propios miedos, pero en ese instante, un diario añejo se cruzó en su camino, uno que revelaría secretos del pasado que podrían cambiarlo todo. Mientras sus dedos rozaban el papel, la presión se intensificó. Valentina, esa niña fuerte y valiente, se desmoronaba, perdiendo su brillo bajo el peso de los rumores. Rosa, en su propia batalla interna, enfrentaba el dilema más grande de su vida. ¿Lucharía por ella misma y por Valentina, o se quedaría callada, arrastrando su propio secreto? La agonía de esa decisión se apoderó de ella, mientras las murallas que había construido comenzaban a desmoronarse. Rosa sintió como la angustia se convertía en una ola que la envolvía. Mientras el aire se espesaba, el diario desgastado, que había encontrado entre papeles viejos de su madre, prometía respuestas. Las páginas amarillentas parecían susurrarle secretos olvidados, pero el temor a descubrir lo que esas letras podían desatar la paralizaba. ¿Qué tal si lo que encontraría la arrastraba a otra historia del mismo tipo de lucha que había sostenido por años? Decidió que era momento de abrirlo. La curiosidad, unida a la necesidad imperiosa de entender su herencia, la guiaron. Con los dedos temblorosos, recorrió las hojas. A medida que leía, su madre emergía nuevamente en su mente, una joven emprendedora en búsqueda de un futuro que parecía inalcanzable. Las palabras hablaban de sacrificios y decisiones que cambiaron el rumbo de su familia. Cada línea parecía un espejo de las batallas que Rosa había enfrentado en silencio.
¿Acaso estaba condenada a repetir la historia o podría romper el ciclo? Mientras leía, un descubrimiento la dejó sin aliento: había una conexión entre su historia familiar y la vida de Valentina. La madre de la niña también había luchado contra la adversidad, y su historia había estado envuelta en secretos que se tejían en la comunidad. Era una revelación desgarradora. Rosa comprendía que el valor no solamente residía en enfrentar la agresión hacia Valentina, sino también en descubrir y asumir lo que había sido ocultado por generaciones. Cada palabra ayudaba a desmantelar las murallas que había levantado en torno a su vida. Con cada página, la determinación de Rosa crecía. No podía ni quería ser solo una espectadora más en la vida de Valentina. La niña merecía más que eso, y ella misma merecía liberarse de los miedos que había cargado desde su infancia. El tiempo de callar se había terminado. Rosa cerró el diario, su corazón latiendo con fuerza. No puedo quedarme en la sombra, pensó. Se enfrentaba a una encrucijada: seguir el camino que su madre había trazado, una ruta de silencio y resignación, o trazar la suya, una que no solo empoderara a Valentina, sino que liberara a ambas de los lastres del pasado. La decisión la golpeó con firmeza. Rosa se dirigiría a casa de Valentina, dispuesta a apoyarla pero también a hablar con su madre sobre lo que había descubierto. Sabía que las palabras eran poderosas, pero quizás ya era tiempo de romper la tradición familiar de ocultar verdades que podían sanar. Con cada paso hacia el hogar de la niña, el peso de las expectativas comenzaba a aligerarse, dejándola más clara de propósito, pero aún había una sombra que acechaba su nueva resolución. En el fondo una advertencia resonaba en su mente: ¿cómo reaccionaría la madre de Valentina a las historias ocultas que se entrelazaban? La posibilidad de un enfrentamiento la inquietaba, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Era hora de enfrentar sus propios demonios y abrir el diálogo. Cuando llegó a la casa de Valentina, una sensación de determinación se apoderó de Rosa. Estaba lista para actuar, a pesar del nudo en su estómago. Con una respiración profunda, tocó la puerta. Su corazón ardía por dentro. Sería capaz de confrontar la verdad y, al hacerlo, cambiar el destino de ambas, pero lo que no sabía era que esa conversación la llevaría a un inesperado descubrimiento, uno que la obligaría a desafiar no solo sus límites personales, sino también a confrontar un secreto familiar que había estado latente durante demasiado tiempo. Rosa sintió que el pulso de su corazón se aceleraba mientras esperaba que alguien abriera la puerta. La sensación de inminente confrontación la envolvía, pero un resplandor de determinación la instaba a seguir adelante. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, debía surgir, y ella estaba decidida a enfrentar las sombras del pasado. Valentina abrió la puerta, sus ojos resplandecientes de inocencia enmarcados por el rostro preocupado de una niña que había vivido más de lo que su edad indicaba. Rosa se agachó para estar al nivel de la pequeña. «Hola, Valentina. ¿Podemos hablar un momento?». La niña asintió, dirigiéndola hacia la sala. El ambiente ya no era el mismo. La calidez y la luz que antes la envolvían se habían convertido en un atisbo de un desafío por delante. Mientras la madre de Valentina seguía en la cocina, Rosa aprovechó el momento de intimidad. «He estado pensando mucho en nosotros y en lo que hemos pasado. Creo que hay algo que debes saber». Sus palabras, elegidas con cuidado, tenían el poder de construir un puente o de destruirlo. Valentina la miraba con curiosidad. «¿De qué se trata?», preguntó la niña con voz suave. Rosa sabía que debía encontrar las palabras correctas para conectar su historia con la de Valentina. A veces las historias de nuestras familias son más complicadas de lo que pensamos. Hay secretos que pueden herir, pero también pueden curar. La mirada de Valentina enrojeció. «¿Tienes secretos, Rosa?». La pregunta directa y sin adornos atravesó la defensa que la mujer había mantenido durante tanto tiempo. «No, no en ese sentido. Pero he descubierto cosas sobre mi madre y su vida que me han enseñado que hay que enfrentar lo que se ha escondido». En ese instante la niña se sintió reflejada en la lucha de Rosa, un reconocimiento mutuo. Mientras se adentraba en la conversación, Rosa vislumbró cómo sus propias heridas se entrelazaban con las de Valentina. Habían creado un lazo a partir de experiencias que las marcarían para siempre. La valentía de la niña hizo que los temores de Rosa se desvanecieran un poco, pues sabía que al compartir su carga, ambas serían más fuertes. La madre de Valentina apareció en la habitación, su expresión sombría cambió al ver a Rosa ahí. «¿Qué está pasando?». La tensión era palpable y Rosa sintió que el momento de verdad se acercaba.
Quería hablar contigo sobre algo que he descubierto, algo relacionado con nuestras historias, empezó Rosa apenas lo suficiente liviana para mantener el aire, pero lo suficiente fuerte para no dar marcha atrás. Sigue adelante, respondió la madre de Valentina, aunque su tono denotaba un atisbo de desconfianza. Rosa sabía que este era el punto crítico que había estado esperando. Era su oportunidad de desafiar no solo el miedo, sino también el silencio que había dominado su vida y la de Valentina. De pronto, una sensación de liberación la invadió. Al conectar el pasado con el presente había encontrado su voz, dispuesta a enfrentar la verdad de frente. Sin embargo, mientras comenzaba a compartir su descubrimiento, se dio cuenta de que lo que revelaría podría tener consecuencias inesperadas. El corazón de Rosa latía con fuerza mientras sus palabras empezaban a fluir. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud crecía. ¿Y si esta verdad que estaba a punto de desenterrar no solo afectaba a ellas, sino que resonaba en un dolor aún más grande, un secreto que podía cambiarlo todo? Justo entonces, una mirada significativa cruzó el rostro de la madre de Valentina. Se sintió como si hubiera evocado un espectro que había permanecido oculto. Rosa respiró hondo y continuó hablando, sintiendo el peso de cada palabra, mientras se preparaba para escuchar lo que estaba por venir. Podría haber más de lo esperado al otro lado de esta conversación. Y así, la revelación sobre el secreto familiar latente estaba a punto de hacerse realidad, enfrentando no solo a Rosa y a Valentina, sino a la historia misma que había definido sus vidas. ¿Podría el descubrimiento que estaba a punto de desatar liberarlas realmente o las arrastraría a un nuevo conflicto? Rosa sintió como sus palabras caían en el aire, entrelazadas con las emociones que había mantenido en silencio por demasiado tiempo. La mirada de la madre de Valentina se volvía cada vez más oscura y sospechosa, como si cada confesión fuera un ladrillo adicional en un muro que habían estado levantando entre ellas. Rosa necesitaba ser clara. Era el momento de demostrar que podía soportar el peso de la verdad. Mi madre tenía sus propios secretos. Vivió cosas que nunca me contó, empezó Rosa, su voz comenzando a temblar. Descubrí que parte de su vida estaba marcada por decisiones difíciles, decisiones que afectaron a muchas personas, incluyendo a tu familia. Las palabras que brotaron de su boca tenían la fuerza de una tormenta. Sabía que enfrentaría más que las miradas de desconfianza, quizás también la posible traición en sus propios recuerdos. Valentina observaba con una mezcla de miedo y expectativa, mientras la madre de la niña se cruzaba de brazos, su expresión cerrada como una puerta hermética. No habíamos hablado de esto antes, pero es importante, Valentina, porque nuestros pasados no están tan separados como pensamos. A veces las decisiones de nuestros padres son las que nos definen, y creo que lo que voy a compartirte podría cambiar tu perspectiva. La madre de Valentina respiró pesadamente, interrumpiendo el momento. Rosa, los secretos son peligrosos. No necesitamos revivir viejas heridas. Pero Rosa sentía que en esa advertencia había una capa de su propio miedo. Sigo sintiéndome atrapada por las sombras de los secretos de mi madre. Quiero que conozcas la verdad para que no cargues con la misma carga que yo he llevado. Cada palabra se convirtió en una declaración de autonomía, de poder. La incomodidad de su propia vulnerabilidad comenzó a convertirse en una chispa de liberación. Ser honesta podría ser lo que más necesitaban. ¿Cuál es esa verdad?, preguntó Valentina con su voz pequeña pero firme, rompiendo la tensión. Rosa titubeó. Su mente evaluaba cada palabra, cada sentimiento. Mi madre tuvo una relación complicada con tu familia. Hay historias de actos pasados que tal vez no nos hagan justicia, pero necesitamos entenderlo. Es parte de nuestro crecimiento. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo enfrentarlo. La madre de Valentina frunció el ceño, consciente de la carga que implicaban las revelaciones inminentes. Pero Rosa ya había decidido. No retrocedería. Este era su momento de empoderamiento, compartir su historia para sanar a las futuras generaciones. ¿De qué se trata? ¿Qué hizo mi mamá? Valentina se acercó un paso, la angustia en su voz resonando un eco de sus propios miedos. Rosa sabía que, a pesar del temor, debía ser honesta. Su voz se fortaleció, sintiendo que, aunque expusiera sus propias vulnerabilidades, estaba forjando un camino hacia la verdad que ambas necesitaban. A veces los errores se propagan como sombras y afectan a los más inocentes. Lo que importa es cómo decidimos lidiar con lo que hemos heredado.
Mientras el aire se iba llenando de la tensión de la revelación, Rosa se dio cuenta de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. La historia que estaba a punto de contar podría unirlas o dividirlas irrevocablemente. Justo cuando estaba a punto de avanzar, una imagen borrosa apareció en su mente, su madre llorando, un pasado que parecía insistir en no dejarse atrás. Detrás de cada secreto había consecuencias, y cada decisión traía un peso que, aunque Rosa se sintiera más ligera al compartir, podía aplastar el delicado equilibrio de sus vidas. El momento culminante estaba a punto de surgir, pero la pregunta latente ardía: ¿cuál sería el precio de la verdad que estaba dispuesta a ofrecer? La historia no solo de su madre, sino la historia de Valentina y su madre inevitablemente se entrelazaban. Y así, mientras la realidad de lo que estaba a punto de revelar se hacía más clara, Rosa se dio cuenta de que al final, todo se reducía a una sola cuestión: ¿podría realmente enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro que emergía a medida que todo se desvelaba? Rosa tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones, mientras sus pensamientos colisionaban en su mente. Había un peso inconfundible en su pecho, cada segundo que pasaba intensificaba la ansiedad que la invadía. Había decidido ser la voz de la verdad, pero el precio de esa verdad podía ser más desastre que liberación. Lo que voy a decir comenzó, sus palabras se sintieron como un eco en su interior. Se asomó a la realidad de los recuerdos que había enterrado. Mi madre y la tuya tuvieron una relación marcada por un conflicto. No era solo un desacuerdo familiar. Lo que ocurrió fue más profundo. Valentina la miraba con ojos grandes, ávidos de respuestas, mientras su madre mantenía una postura defensiva, con la tensión palpable en su cuerpo. Rosa podía sentir dos pares de ojos escudriñando cada pequeño gesto de su ser, y en ese instante comprendió que el acto de compartir su historia era tan valiente como aterrador. Su mente comenzó a excavar en sus recuerdos como si buscara una luz entre las sombras. A medida que sus pensamientos se organizaban, sentía que cada palabra que debía pronunciar se entrelazaba con las emociones que había estado reprimiendo. Mi madre cometió errores. A veces los caminos que elegimos lastiman a los demás. Me he preguntado si hay forma de sanar después de dañar a alguien. ¿Afectaron sus decisiones la vida de tu madre? Estoy casi segura de que sí. La voz de Valentina, frágil pero decidida, rompió el silencio. ¿Cómo puede alguien que lastima encontrar redención? Aunque la pregunta hacía eco del dolor, Rosa podía distinguir un atisbo de curiosidad en su tono. Esta era una oportunidad de conexión, de explorar un dilema humano que cada uno enfrentaba a su manera. Rosa cerró los ojos brevemente, dejando que la duda y el arrepentimiento se instalaran en su interior. No tengo todas las respuestas, pero entiendo que la vida está llena de elecciones difíciles. Lo importante es cómo lidiamos con las consecuencias. Valentina escuchaba con atención, cada palabra resonando en su mundo. La madre de Valentina, sin embargo, no podía contener más su desencanto. ¿Y qué es lo que quieres lograr, Rosa? ¿Destruir nuestra historia? ¿Reabrir viejas heridas? Sus palabras eran cuchillos. Al contrario, respondió Rosa, su voz confesional. Al abrir la herida, hay una oportunidad de sanarla. Hablar de lo que nos duele es el primer paso para aprender a vivir con ello. El dolor puede parecer constante, pero siempre hay un camino hacia adelante. Mientras hablaba, se sintió invadida por una renovada determinación. Ya no solo era el peso de su historia, sino el deseo de brindar un espacio para que Valentina también explorara sus propios sentimientos conflictuados. Aunque una parte de ella aún temía el futuro inmediato, Rosa se dio cuenta de que su vulnerabilidad era la clave de su empoderamiento. Nunca antes había sido tan transparente. Pensó que compartiría su carga, pero en cambio estaba descubriendo su fuerza interior. Había algo potentemente liberador al aceptar sus imperfecciones. Rosa se aventuró a preguntar: ¿podemos encontrar un camino hacia la reconciliación? ¿Podríamos unir nuestras historias, transformar el dolor en comprensión? El aire se volvió denso con tensión. La fortaleza de su propia voz la hizo cuestionarse si realmente estaba preparada para lo que significaba este nuevo paso. Mientras los rostros ante ella se conjuraban en una mezcla de curiosidad y desconfianza, Rosa recogió sus fuerzas. A medida que la conversación avanzaba, la incertidumbre era su compañera constante, desafiándola a dar un paso más allá del umbral de la verdad. El camino parecía espinoso, una red de emociones complicadas que podían desbordarse en cualquier momento.
Pero había una certeza en su interior, el futuro, aunque incierto, era a la vez inquietante y emocionante. Rosa se preguntaba qué más descubriría acerca de sí misma y de Valentina cuando finalmente decidieran cruzar juntos esa línea que parecía tan difusa. Es solo el comienzo, pensó, sintiendo que una transformación personal se avecinaba. La pregunta que flotaba en el aire ahora era distinta: ¿qué tan lejos estaban dispuestas a llegar para tejer un nuevo capítulo en su historia compartida? Rosa sentía que cada mirada sobre ella intensificaba su vulnerabilidad. El silencio se había vuelto casi ensordecedor, y un deseo irracional de huir la invadía. Pero algo en su interior le decía que no estaba sola. Ese intercambio emocional, aunque crudo, tenía el potencial de desbloquear una puerta que desde hacía mucho tiempo había estado cerrada. La verdad era su salvación, pero también su condena. Lo que nos saca de la oscuridad es la luz de la verdad, se dijo mientras buscaba en su mente la manera de encauzar sus pensamientos hacia un propósito claro. Sin embargo, se topó con un dilema: ¿cabería toda su verdad en aquel espacio, en ese instante, sin causar más estragos? Valentina parpadeó intentando procesar el torrente de revelaciones. La lucha interna de Rosa se hizo más palpable. Quería que Valentina comprendiera, que supiera que la redención no era un destino, sino un viaje. La verdad duele, pero puede liberar, murmuró, recordando cada lágrima derramada en soledad. Mientras tanto, la madre de Valentina continuaba en su aparente resistencia, sus ojos revelaban una complejidad entre la furia y el miedo. Ante ella, Rosa sintió un desafío acentuado. ¿De qué tengo miedo de verdad?, se cuestionó. ¿De perder la aprobación? ¿De causarle más dolor a Valentina? ¿O quizás de ser juzgada por mis propias acciones? Era un campo de batalla interno que comenzaba a comprender. La vulnerabilidad que tanto le había asustado se transformaba en su arma más poderosa. Juntas podemos encontrar nuestras propias respuestas, insistió, buscando la conexión que parecía fragmentarse. No quería que su madre se sintiese atacada, pero era crucial que entendieran que estaban tejiendo una nueva narrativa, juntas. Esto no se trata de destruir nada, sino de construir puentes. Cada herida tiene su historia, y cada historia su reparación. Valentina, todavía incrédula, comenzó a entrecerrar los ojos, como si el peso de la realidad las empujara a un mismo punto trágico y hermoso. Rosa sintió que algo se encendía en ella, un fuego que provenía de su fuerza interior. Había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Los recuerdos de su infancia la golpearon con fuerza. Las noches de insomnio, las historias repetidas, los silencios que hablaban más que las palabras. Era el momento de recolectar todos esos fragmentos y, en lugar de esconderlos, abrazarlos. Comprender el dolor de nuestras familias es el primer paso hacia nuestro propio crecimiento, reflexionó en voz alta. La reacción de Valentina fue un sutil destello de movimiento, un acercamiento que Rosa interpretó como una apertura. La tensión se aligeró momentáneamente, pero también experimentó un atisbo de miedo. Era un juego arriesgado, pero estaba lista para asumir ese riesgo, aunque eso significara escarbar en las entrañas de su propia historia sin saber a dónde podría llevarla. Quizás el secreto que nos ata es lo que nos identifica como familia, a pesar de las diferencias. Quizás sanemos juntas, sugirió Rosa, mirando a ambas con determinación. En su corazón ardía la convicción de que construir un futuro a partir del dolor solo era posible si aceptaban el peso del pasado. Sin embargo, en medio de su creciente fe, un nuevo recuerdo emergió. Uno que había mantenido olvidado: una conversación entre su madre y un desconocido que jamás se borró de su mente. Tal vez la revelación de ese secreto oculto podría cambiarlo todo. La ansiedad se mezcló con expectativa, un nuevo dilema le presentó una elección. Mientras se preparaba para afrontar lo que había guardado, un escalofrío recorrió su espalda. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino las repercusiones que tendría en su vida y la de Valentina. ¿Por qué no lo he dicho antes?, se preguntó. Aún así comprendía que ese era su próximo paso. Respiró hondo, su voz temblorosa pero decidida. Hay algo más que necesito contarles. Algo que cambiará todo lo que creemos saber. Con su declaración, una nueva waves de tensión invadió la habitación, dejando claro que la tormenta, después de todo, apenas comenzaba. Rosa sintió como la incomodidad se volvía palpable. El aire se espese al pronunciar aquellas palabras.
Sabía que la revelación que le aguardaba podía cambiar por completo la dinámica de su relación con Valentina y su madre. En el momento en que decidió pisar ese territorio inexplorado, se dio cuenta de que no solo estaba arriesgando su conexión con ellas, sino también su propia esencia. Esa lucha interna entre el deseo de compartir su verdad y el miedo a las consecuencias comenzó a transformarse en un nuevo tipo de determinación. Este secreto lo que me retiene no es solo mi carga, sino también la nuestra, explicó intentando captar la atención de ambas. Les propuso un compromiso tácito, escucharse antes de juzgar. Rosa sabía que se abría un capítulo no solo en su historia personal, sino también en la historia familiar que siempre había estado oculta detrás de puertas cerradas. La mirada de Valentina seguía siendo un rompecabezas sin resolver, y Rosa se sentía llevada a romperlo. No quiero que esto nos separe. Más bien, espero que al abrir esta puerta encontremos respuestas que nos unan, añadió, apretando los puños para contener el nerviosismo. Un silencio de anticipación se apoderó de la habitación. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse, dejando solo el latido de 3 corazones inquietos. La madre de Valentina parecía resistirse, pero en su expresión asomaba una chispa de curiosidad que Rosa decidió alimentar. Estamos aquí por algo, reflexionó en voz alta, conectando el presente con los ecos de su pasado. La revelación estaba allí, al borde de sus labios, pero había algo en su interior que le decía que había que proceder con cuidado. No quería desmoronar a Valentina ni a su madre con algo que significara un expediente más del dolor que todas llevaban en sus espaldas. Tal vez, pensó, la clave era escuchar a sus otros 2 seres antes de hablar de lo que había permanecido oculto. ¿Puedo hacerles una pregunta?, se aventuró. Valentina asintió con una mezcla de intriga y temor. ¿Qué significan ustedes para mí? En su propia búsqueda de autocomprensión, se dio cuenta de que la conexión afectiva era fundamental. Casi podía sentir cómo se borraban las barreras que habían existido entre ellas, incluso por un momento, ambas mujeres le respondieron con la misma sinceridad. Después de todo, el camino hacia la verdad era una trama tejida de momentos compartidos. Mientras sus historias se entrelazaban, Rosa sintió que la presión se aliviaba. Ya no era solo su secreto, había una promesa implícita de desentrañar el pasado juntas. Valentina, con un brillo en los ojos, comenzó a relatar fragmentos de sus propias luchas, desde las dificultades que enfrentó siendo niña hasta las carencias emocionales que muchas veces había sentido dentro de su hogar. Había una verdad en esas palabras, un eco del mismo silencio que Rosa había cargado durante años. Con cada palabra compartida, Rosa se reafirmaba en su intención. A medida que Valentina hablaba, se dio cuenta de que el viaje hacia la sanación no podía hacerse en solitario. Era un proceso y al parecer, ese era el momento adecuado para Ted, su madre, quien la observaba con una mezcla de amor y miedo. Quiero que sepas que estoy dispuesta a dar el paso hacia lo desconocido, afirmó Rosa, cruzando miradas con Valentina. Este era su momento de decisión. Era el instante donde todo podía cambiar radicalmente. Finalmente el eco de su pasado llegó a sus labios. El desconocido del que hablé es alguien que está relacionado con nosotras. Hay un secreto que atañe a los 3, y ha afectado nuestra vida de maneras que ni siquiera empezamos a entender. Detuvo su discurso por un segundo, su mente reviviendo los ecos de esa conversación olvidada. La mirada fija y las respiraciones entrecortadas dejarían claro que lo que siguiera no solo era importante, sino que podría definir sus propios destinos. Y también es algo que sin duda ha influido en la vida de Valentina, terminó Rosa antes de permitir que el impacto de sus palabras calara hondo, como si la verdad finalmente encontrara su camino entre los laberintos del silencio. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo y Rosa supo que bajo esa presión, a menudo, nacen los cambios más poderosos. Lo que vendría después podría ser liberador o devastador. La decisión de avanzar la amenazaba, pero no había vuelta atrás. Necesitamos hablar y descubrir el impacto de esta realidad en nuestras vidas. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que el próximo capítulo escondía verdades que podrían desatar tormentas o iluminar eternidades. El aire en la habitación temblaba con una mezcla de expectación y temor. Rosa, consciente de cada mirada y susurro, sintió como su corazón golpeaba insistentemente. Había desatado una tormenta emocional y en su interior, una batalla se cimentaba, desear la verdad pero temer su peso. La confusión de Valentina era palpable, sus ojos reflejaban un mar de preguntas sin respuesta.
La madre, más distante, parecía una roca a la que el mar no podía desgastar. Permíteme explicar, comenzó Rosa, eligiendo sus palabras con cuidado. La detención de su historia era un claro signo de que aún había sombras por deshilachar. El secreto que menciono no es solo algo que me pesa a mí, ha moldeado nuestras vidas de formas que nunca entendimos. En su intención de ser sincera, Rosa se dio cuenta de que había una lección más profunda. Al contar su historia, también generaba el espacio para que las demás hablasen. Valentina, visiblemente afectada, se pasó las manos por el pelo, una forma de ahogar sus propios sentimientos. ¿Y por qué ahora? ¿Qué significa esta revelación en nuestras vidas? Su voz tembló entre la incredulidad y la angustia. Rosa comprendió que esto era más que una pregunta, era una invitación a explorar lo desconocido. Porque me di cuenta de que el silencio solo perpetúa el dolor, respondió Rosa. Esta respuesta resonó en ella misma, como un eco que podía cambiar el rumbo de su vida. Lo que guardamos no solo nos afecta a nosotras, sino que también define cómo nos vemos y nos queremos. Se sintió más fuerte al pronunciarlo, como si cada sílaba fuera un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, una mujer dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura pudiera ser. Valentina la miraba intensamente y por un instante, se sintió vulnerable. Entiendo que puede ser arriesgado, pero también sé que si seguimos así, este secreto nunca se disipará. Necesitamos ir más allá de esto por nosotras, por quienes somos, dijo la joven, encontrando un atisbo de coraje similar al que Rosa había cultivado. En ese instante había un movimiento de conexión, un entendimiento. Ambas eran prisioneras de la misma historia y ese vínculo se fortalecía ante la adversidad. La madre de Valentina, observando la dinámica, sintió que su propia carga empezaba a ser cuestionada. No sé si estoy lista para escuchar lo que escondes, Rosa admitió, su voz suave pero firme. Nuestra familia ha vivido con secretos por tanto tiempo que abrir esa caja podría romperlo todo. Su temor era evidente, pero también había una chispa de deseo por conocer la verdad más allá del miedo. Rosa sintió el impulso de reasegurarla. Lo que descubramos puede ser duro, pero juntos somos más fuertes. Debemos enfrentar lo que haya dentro de esa caja. Su decisión se cristalizaba con cada palabra, cada mirada. Sabía que no solo se trataba del secreto en sí, sino de la posibilidad de reconstruir su historia. Respirando hondo, Rosa sintió que las piezas comenzaban a encajar. Al final, no estamos solas en esto. Juntas encontraremos una forma de compartir el peso. Su voz se convirtió en un ancla, y las tensiones comenzaron a disiparse ligeramente. Cuando la habitación se llenó de silencio, Rosa se dio cuenta de que estaban a un paso de una revelación transformativa. Así que, ¿cuál será nuestro primer paso? ¿Cómo comenzamos a explorar esta verdad? Valentina y su madre la miraron, unidas en una búsqueda compartida. En ese instante, Rosa sintió que había abierto una puerta hacia un nuevo futuro. No estaba más paralizada por el miedo, había asumido un papel activo en su transformación personal. Pero el camino adelante no estaría exento de desafíos. Sabía que lo que venía no solo desentrañaría secretos, sino que también podría alterar irrevocablemente su entendimiento de lo que significaba ser familia, y mientras las tres mujeres se preparaban para ese viaje de descubrimiento, una pregunta latente emergió en la mente de Rosa, una preocupación que aún no se había abordado. ¿De verdad estamos listas para enfrentar lo que podría salir de esta caja?, preguntó en voz baja, sabiendo que sus palabras eran mucho más que una simple inquietud, eran un reflejo del miedo que ahora las unía. Rosa se sentía atrapada entre el deseo de avanzar y la inercia del pasado. La pregunta que resonó en su mente parecía al mismo tiempo un desafío y una advertencia. Mientras observaba a Valentina y su madre, se dio cuenta de que el peso de la verdad no sería solo suyo, cada una de ellas cargaría con sus propias expectativas y miedos. Pero había un nuevo sentido de unión en el aire, y eso la alentaba. El primer paso, repitió Valentina, podría ser simplemente escuchar. Su voz, aunque tierna, resonaba con determinación. Rosa asintió, reconociendo que esa era una estrategia válida, tal vez la más sabia en ese momento. Comprender la historia de su madre y su propia verdad sería fundamental para desentrañar el secreto central que tanto les había atormentado. Entonces comencemos por ahí, dijo Rosa, logrando reunir las palabras con una firmeza renovada. Sé que puede ser incómodo, pero creo que hablar de ello nos dará claridad.
Se sentó más erguida, notando cómo su postura adoptaba una forma más abierta. La ansiedad comenzó a transformarse en una especie de energía. Era una sensación desconocida, una mezcla de nerviosismo y determinación. Esta no era solo una conversación, era el principio de un proceso de transformación que sentía inevitable. La madre de Valentina tomó una profunda respiración, como si preparara su mente para desenterrar recuerdos enterrados. Su rostro era un mapa de emociones no expresadas y cicatrices de un pasado complejo. Hablar de esto es más que abrir viejas heridas, comenzó con la voz entrecortada. Es enfrentar quiénes somos. Mientras la conversación se desarrollaba, Rosa se dio cuenta de algo que antes había pasado desapercibido. No solo estaba abriendo un diálogo, sino que estaba desdibujando sus propias fronteras. Su antiguo yo, lleno de miedo y dudas, comenzaba a desmoronarse. Era como si cada palabra que pronunciaba le permitiera redefinir su identidad, convirtiéndose en la mujer fuerte e integral que anhelaba ser. La madre continuó: siempre he tenido miedo de que el dolor de nuestra historia nos separara. Después de todo, muchos de estos secretos han sido la razón de nuestras distancias. Esa afirmación era dura de escuchar, pero resonaba de manera inquietante dentro de Rosa. La culpa, un sentimiento familiar, la acompañaba. Valentina, al notar el cambio sutil en el ambiente, decidió dar un paso al frente. Entonces, ¿qué sucedería si tomamos el control de nuestra historia en vez de dejar que ella nos controle? Su voz era clara y firme, y en su mirada Rosa pudo entrever una intención de reforzar su propio viaje hacia la verdad. Ese cambio de enfoque encendió una chispa dentro de Rosa, había en sus palabras una petición de autolibertad. Reflexionando sobre su propia vida, se dio cuenta de que había estado permitiendo que el miedo definiera sus decisiones demasiadas veces. Eben en su trabajo había evitado confrontaciones, eligiendo la armonía sobre la honestidad cuando, en realidad, deseaba expresarse sin restricciones. La noción de ser auténtica frente a su familia resonó profundamente al vincularse con su vida profesional. Si somos sinceras unas con otras, tal vez también pueda llevar esa misma sinceridad a mi trabajo, pensó. Y en ese momento de revelación, se dio cuenta de que cada aspecto de su vida dependía de su capacidad para confrontar lo que temía. Rosa tomó un respiro profundo, sintiendo cómo la confianza crecía dentro de ella. Quizás sea hora de que me enfrente a las sombras no solo aquí, sino también en el mundo fuera de estas paredes. La idea de llevar adelante este nuevo enfoque, comenzando desde su núcleo familiar, la impulsaba hacia un proceso de autodescubrimiento. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de significado. Cada mujer sabía que este camino, lleno de verdades dolorosas y reconciliaciones, no solo marcaría un nuevo comienzo en su núcleo familiar, sino que también podría abrir puertas hacia un futuro más auténtico. Todas tenían que prepararse para el viaje que seguiría, enfrentando no solo los secretos del pasado, sino también los desafíos que podrían presentarse en el camino. Mientras se miraban, Rosa sintió que la vida se estaba preparando para dar un giro inesperado. La incertidumbre y el miedo eran también oportunidades de crecimiento. ¿Y si descubrimos que la verdad podría unirnos en vez de separarnos?, preguntó Rosa, albergando una luz de esperanza, pero lo que Rosa no sabía era que la verdad que estaban a punto de descubrir podría desenterrar secretos aún más perturbadores. Con el eco de sus palabras aún resonando en la habitación, la sombra de lo desconocido comenzaba a acercarse, y la pregunta persistente era: ¿qué más había en esa caja? Rosa se sentó en la sala de Valentina, la tensión en el aire palpable. Cada latido de su corazón resonaba con la inminencia del secreto que llevaba tanto tiempo oculto. Sabía que la revelación podría cambiar no solo su vida, sino también la de Valentina y su madre. Es momento de enfrentar nuestra historia juntas. Las palabras brotaron de sus labios, fuertes y decididas. Había llegado a un punto de inflexión, donde la verdad debía prevalecer sobre el miedo. La madre de Valentina la miró, su expresión fluctuando entre la curiosidad y la desconfianza. ¿Qué es eso tan importante?, preguntó, su voz temblorosa. Rosa respiró hondo, sus pensamientos organizándose en el caos de emociones. El secreto que he mencionado tiene que ver con las decisiones que nuestras madres tomaron y cómo esas decisiones han afectado nuestras vidas. Sus ojos se encontraron con los de Valentina, y vio en ellos la misma búsqueda de respuestas que había sentido en su propia infancia, el deseo de desentrañar los misterios que la rodeaban. Era ahora o nunca. Con cada palabra, el peso de su historia comenzaba a aligerarse. Lo que descubrí en el diario de mi madre reveló un conflicto profundo entre nuestras familias.
continuó Rosa, sintiendo que cada sílaba la acercaba más a la liberación que tanto anhelaba. No se trataba solo de rencores o conflictos menores, sino de decisiones que las llevaron a distanciarse y crear secretos que nos han unido en el dolor. El silencio se adueñó de la habitación como una niebla densa. Rosa vio cómo la madre de Valentina se tensaba, sus manos apretándose en un gesto de defensa. ¿Qué tipo de decisiones? La pregunta salió mordaz. Rosa sintió que su valentía se desbordaba. Ambas enfrentaron situaciones difíciles. Mi madre optó por el silencio, por ocultar su verdad, y creo que eso nos ha llevado a vivir atrapadas en sombras. En ese instante el diálogo se tornó un espacio para la reflexión colectiva. No era solo Rosa quien sostenía el peso de los secretos, cada una de ellas había sido víctima y testigo de una historia que las afectaba de maneras distintas. Valentina, aún en silencio, la observaba con una mezcla de entendimiento y miedo. No estoy aquí para destruir la historia, continuó Rosa, sino para sanarla. Si enfrentamos nuestros pasados, podemos transformar nuestras vidas. La esperanza comenzó a florecer en el ambiente, la madre de Valentina finalmente habló, su voz ahora más suave. No siempre es fácil enfrentar lo que hemos escondido. Pero no quiero que nuestras historias se repitan. Quiero que mis hijos vivan sin el peso de los errores del pasado. Aunque sus palabras eran cautelosas, Rosa leyó en su tono un destello de disposición a dialogar, a explorar. Lo que necesitamos es abrir el diálogo, sugirió Rosa, sintiendo como cada palabra construía un puente hacia la reconciliación. No es cuestión de reprocharse, sino de entender cómo hemos llegado aquí. Cada una ha lidiado con dolor a su manera. La mirada de Valentina se iluminó por un momento, como si empezara a visualizar la posibilidad de un futuro donde la historia de sus familias no se convirtiera en una cadena de cargas, sino en un lazo de fortaleza compartida. Quizás sí podamos encontrar un camino hacia la sanación, murmuró, su voz llena de una valentía inesperada. Con la mente agitada, Rosa se dio cuenta de que había dado un paso crucial. Al compartir su verdad, había provocado no solo una transformación personal, sino un reacomodo en su entorno. El diálogo se sentía como una ola de liberación que arrastraba todas las sombras que las habían mantenido paralizadas por tanto tiempo. Las discusiones continuaron, cada mujer intercalando sus recuerdos y emociones, revelando facetas de su vida que habían permanecido ocultas. En medio de la conversación, Rosa se dio cuenta de la capacidad de cada una para crecer y aprender no solo de sus propias experiencias, sino de las demás. Cada historia compartida era un ladrillo añadido a la construcción de una nueva realidad, donde el dolor del pasado podría convertirse en una fuente de fortaleza colectiva. Finalmente, el cierre de la conversación envolvió a las tres en un manto de nueva esperanza. Rosa sentía que el peso que la había acompañado durante años comenzaba a desvanecerse bajo el resplandor de la verdad. Hemos comenzado un viaje poderoso, reflexionó, uno donde el amor y la comprensión pueden florecer sobre las heridas del pasado. Con esa revelación, la luz del atardecer iluminó la habitación, generando una atmósfera de renovación. Se miraron las tres, una nueva conexión se tejía, un vínculo que prometía un futuro más brillante y auténtico. Rosa había logrado enfrentar no solo sus propios temores, sino también abrir un camino de comunicación y entendimiento. Ya no era solo una madre cargando con sombras, se había transformado en la voz que buscaba sanar, que desafiaba los ciclos del silencio y abrazaba una vida de autenticidad y valentía. Este era el momento en que sus vidas comenzaban a tomar un nuevo rumbo, un camino que las entrelazaba no solo como individuos, sino como familias dispuestas a enfrentar juntas los retos del futuro. Se sintió más viva, más fuerte y sobre todo más libre que nunca. Era el punto culminante de su viaje, había conquistado lo que parecía inalcanzable, la voz del silencio. Y en ese proceso, no solo había encontrado su propio poder, sino que había iluminado el camino para quienes la rodeaban. Había transformado su historia, convirtiendo el pasado en un espejo que reflejaba un futuro lleno de posibilidades. Ahora, ustedes pueden ser parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que sigamos compartiendo estas narrativas poderosas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.